noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia, por acompañarnos en este momento tan especial que es la presentación. Y más aún, como dice Francis, siempre me gusta que la primera presentación de una novela nueva mía sea aquí, en casa, jugando en casa, en Agüimes, la presentación de esta nueva novela sobre Nelson Mandela. Muchísimas gracias también, Francis, y a Angie por haber aceptado acompañarme en esta actividad. Como decía Francis, hoy es un día de tristeza profunda porque hemos perdido a un grandísimo amigo. Paco Macías significaba mucho para mí y sé que para muchos de ustedes también significaba y lo sigue significando. Desde que llegué yo a este municipio en 1984, pues fue una de las primeras personas que conocí en el cruce de Arinaga, donde yo daba clases, que me acogió como un miembro más de su familia. En fin, lo único que quiero es compartir con ustedes la tristeza y el dolor de la pérdida y tener de Paco y tener un recuerdo con todo nuestro cariño, nuestro inmenso cariño para su familia, que en este momento lo está pasando, como es lógico, pues muy, muy mal. Así que esperemos que Paco Macías, que es un gran hombre, pues siga vivo entre nosotros, ¿no? Como un referente que para mí siempre ha sido. Y bueno, ya para empezar con la respuesta a Angie, este proyecto en realidad es una propuesta que me hace la editorial Anaya, ¿no? A mí Mandela, por supuesto, es un personaje al que yo admiraba, como creo que admiramos todos los que estamos aquí, y un personaje histórico de una talla inmensa, pero nunca se me había ocurrido escribir un libro sobre él, una novela sobre él. Pero un día me llaman de Anaya, de Pablo Cruz, desde Madrid, y me propone, Anaya ya había editado anteriormente, me llamo Suleimán, y me hace una propuesta que es la de escribir una biografía novelada sobre Nelson Mandela para lectores a partir de 14 años. Es una propuesta en la que era imposible decir que no, porque inmediatamente me generó muchísima ilusión. Y como decía Oscar Wilde, cuando quieras saber o aprender de algo o de alguien, escribe sobre aquello, escribe sobre esa persona. Así que para mí, además, era una inmejorable oportunidad para saber más, para conocer más sobre este gran hombre que fue Nelson Mandela. El reto era importante porque tenía muy poco plazo. Me llamaron en julio y tenía que entregar la novela en octubre, así que en mi vida he escrito una novela con tanta rapidez. Y no era solamente escribirla, pero era sobre todo, y antes, documentarme, ¿no? Tuve que hacer un trabajo de documentación amplio, porque se trataba de una biografía novelada. Por tanto, un libro para todos que está especialmente dedicado a los adolescentes, porque la editorial Anaya, al cumplirse este año el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, pues ha querido llevar la figura de este gran personaje a los jóvenes, lo cual me parece algo fantástico y me parece fundamental, porque grandes hombres, esos grandes hombres que da la historia de vez en cuando, como Nelson Mandela, son los referentes, ¿no? Son la guía, los faros que nos iluminan y que nos enseñan el camino que hay que seguir cuando lo que se pretende es transformar este mundo en un mundo mejor. Por lo tanto, biografía para que el lector conozca quién era Nelson Mandela,
qué era el apartheid, contra qué luchó Nelson Mandela y también cómo era ese entorno histórico de aquellos años terribles del apartheid, ¿no? ¿Quién lo impuso? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué hacían ahí esos blancos en tierras africanas imponiéndole a la población local unas normas de vida absolutamente espantosas, como luego veremos? Entonces, esa es la parte de biografía. Y está la parte de novela y como parte de novela hay pues personajes de ficción. Hay esencialmente 3 personajes de ficción. Uno es Walter, bisnieto de Mandela, bisnieto de ficción. Es decir, Mandela tuvo varios bisnietos, pero este es inventado, ¿vale? Este no fue de él. Y está la abuela Thandiwe, la abuela del nieto de Mandela, y está el viejo guardián del Museo Mandela en Kunu, que Kunu es una ciudad, ahora cuando les hable un poquito de la infancia de Mandela, les hablaré de esa ciudad en la que vivió y los primeros años de su vida, bueno, no los primeros, vivió su infancia y después también murió porque se retiró allá Nelson Mandela, y en la que hay un museo. El guardián de ese museo es también un personaje de ficción, ¿vale? Y después hay 2 o 3 personajes más de ficción, el director del museo, los padres de Walter, y todos los demás son personajes históricos. Por lo tanto, estos personajes de ficción son los que arman una historia, los que narran una historia no real, que va a transmitir al lector la historia real de quién fue y qué le ocurrió y qué hizo Nelson. En el libro hablo fundamentalmente de 3 cosas. El apartheid, ¿no? Que es la segregación, la separación de los seres humanos en función del color de su piel. Hablo de Mandela, lógicamente, de quien desde la infancia hasta su muerte prácticamente, sobre todo desde la infancia y desde la infancia hasta su liderazgo del CNA, del Congreso Nacional Africano, en la lucha por la libertad. Y también me ha parecido importante hablar del contexto histórico, porque a lo mejor lo desconocemos, ¿no? Porque en el resto de África, durante la colonización, llegaron, por ejemplo, los franceses a Senegal, a Costa de Marfil, a Mali, los ingleses a Ghana, a Nigeria, a Kenia, los alemanes a Togo, a Namibia, en fin, los alemanes acabaron pronto porque después de la Primera Guerra Mundial les quitaron todas las pertenencias, ¿no? Todas las colonias, pero por ejemplo los ingleses, los franceses, los portugueses, los españoles en Guinea, están ahí, han colonizado aquel país, se han adueñado de él y en un momento determinado han llegado las independencias y se han ido entre comillas, es decir, pero no tienen los franceses, no tienen nacionalidad ni maliense, ni senegalesa, ni nada por el estilo, ¿no? Se fueron, después se quedaron a su manera y ahí siguen a su manera, pero en Sudáfrica no, en Sudáfrica hay blancos que sí adoptaron la nacionalidad sudafricana, que sí se quedaron, que cogieron el gobierno del país, que hicieron esas leyes y que aún hoy pues siguen ahí y son sudafricanos, ya no son ni ingleses ni holandeses. Entonces intento explicar brevemente qué pintaban esos blancos ahí y por qué se quedaron, ¿no? Bueno, los blancos se establecen en las costas de Sudáfrica, en primer lugar, en el siglo XV, los portugueses, que son los que pasan por primera vez con Vasco de Gama el cabo de Buena Esperanza, ¿no? Que es donde está después situada la ciudad del Cabo,
justamente, en esa zona. Bueno, pues, pero los portugueses se establecen ahí, establecen factorías comerciales para tener un punto de parada, de avituallamiento, de venta y compra para el comercio con Asia. Después vienen los ingleses, los portugueses se van y toman su puesto los ingleses, que vienen con la misma intención también de comerciar, de establecer factorías y después de irse. Se hacen con la zona de Ciudad del Cabo, pero después llegan unas personas que son los holandeses. Lo llaman los Boers, lo llaman porque Boers en holandés significan campesinos, y son campesinos. Y esos campesinos que llegan ahí no han llegado ahí armados a conquistar el país, han llegado armados, pero no a conquistar el país. Son trabajadores, son empleados de una empresa, que es la Factoría de las Indias Orientales, no recuerdo el nombre exacto. Es una empresa a la que es considerada como la primera multinacional de la historia. Es una empresa a la que el gobierno de los Países Bajos le concede el monopolio del comercio con Asia. Y entonces esa empresa es súper poderosa, tiene su propio ejército, tiene su propia moneda y tiene sus trabajadores. Entonces contrata unos trabajadores, un grupo de trabajadores, y los lleva a Sudáfrica para cultivar el campo, porque son campesinos, para producir productos que después van a recoger en barcos, que van a servir para su avituallamiento y para vender también, para llevarlo a Asia para venderlo. Estos holandeses, estos Boers, son calvinistas, ultra fanáticos, ¿vale? Religiosos, ultrafanáticos religiosos, son violentos, son extremadamente racistas. Ellos consideran que han llegado a esa tierra porque Dios los ha llevado hasta ahí para que se hagan, para hacerse con esa tierra, para que sea como su tierra prometida, y consideran que el hombre negro y la mujer negra solo sirven para la esclavitud. Y entonces, en un momento determinado, le dicen a su jefe, a los de la empresa, se le ocurre la idea de que, oye, están recibiendo un sueldo, pero podrían ganar más dinero. Podrían ganar más dinero de dos maneras. En primer lugar, utilizando a la población local, a la población negra, como esclavos, con lo cual tendrían unos beneficios mucho mayores. Y en segundo lugar, que se les permita vender esos excedentes, esa sobreproducción, vendérsela a la población local. Cosa a la cual la empresa se niega totalmente, a lo uno y a lo otro. ¿Qué hacen ellos? Me voy de la empresa, me despido, finiquito, y me monto por mi cuenta, y buscan nuevas tierras, y ahí pues ya utilizan a gente como esclavos, etcétera, ¿no? Siguen pero los ingleses, que estaban ya por ahí, como les he dicho, se hacen con el control de Ciudad del Cabo, prohíben totalmente la esclavitud. Estamos hablando del siglo XIX, el siglo en el que empieza a abolirse la esclavitud en diversos países, por lo menos en las leyes, no en la realidad, pero en las leyes. Inglaterra prohíbe totalmente la esclavitud a los Boers. ¿Qué hacen los Boers? Dicen, pues nos vamos de aquí y nos vamos, y emprenden lo que se llama en el año 800, ¿vale? 835, emprenden lo que llaman el Gran Trek, la Gran Marcha. 14.000 Boers, familias enteras, se van más allá del río Orange en busca de tierras fértiles, alejarse de los ingleses y hacer lo que les da la gana, y ahí establecen 3 estados libres, que son el del Transvaal, el de Orange y el de Natal. Termino pronto. Es que me parece que es una parte importante, ¿no? Y algo desconocida de esta historia. Los ingleses que habían venido para no quedarse, resulta que de repente descubren que en la tierra a la que han ido los Boers están las minas más formidables de diamantes y de oro que se encuentran en el mundo.
y dicen, de aquí no nos vamos. Lógico, se quedan, invaden aquel lugar, se intentan imponer sus normas con la abolición de la esclavitud a los boers que ya se habían montado por su cuenta. De ahí salen dos guerras, que son las guerras de los boers, que provocan más de 50.000 boers muertos, y al final se crea un Estado que es la unión de la Ciudad del Cabo, de la parte francesa, y la unión de los estados boers, y se forma la Unión Sudafricana, que es relativamente dependiente de Inglaterra, pero tiene su propio parlamento. Cada vez va cogiendo más autonomía. Entonces, como tiene su propio parlamento, hay elecciones en las que solo votan los blancos, lógicamente, y en las elecciones de 1948 ganan los boers, así que los ingleses pierden su poder, ganan los boers, gana un partido nazi, porque además apoyaba a Hitler y tal, que es el Partido Nacionalista, e impone las leyes del apartheid en ese año, aunque ya, de hecho, existían normas que obligaban a las... El personaje de Mandela, tal y como aparece en el libro, también, bueno, obviamente es una biografía, habla de toda su vida, pero con su origen, el entorno en el que nació, en principio no parece una persona destinada a rebelarse contra un sistema ni a tener la relevancia que posteriormente tuvo. ¿Cuál fue el proceso de toma de conciencia de Mandela? ¿Qué es lo que aprendiste de Mandela al documentarte para este libro? ¿Qué es lo que has querido resaltar de él? Vale, Mandela de niño era un principito. Era un príncipe de Tembu, del reino Tembu. Y su padre era jefe del poblado donde nació, en Veso, por una cuestión de un enfrentamiento con el representante inglés en Veso, lo expulsaron al padre con sus ganados, con todas sus... No, le confiscaron sus tierras y sus ganados. Y entonces fueron a vivir a Kunu, que es donde transcurre la infancia de Mandela, donde está el museo del que les hablé antes. Ahí pasa su infancia. Y cuando muere el padre, el regente, que hacía las veces de rey, Tembu, le había prometido que al morir él se haría cargo de su hijo y se lo lleva a lo que llaman el Gran Lugar, una ciudad al que llamaban el Gran Lugar, que era donde estaba la corte del reino de Tembu. Y en esa corte se educó Mandela, que por cierto se llama Rojigilala, pero no sé, Nelson, cuando decidieron mandarlo a la escuela porque alguien del pueblo vino y le dijo, mira, tu hijo es muy listo, tu hijo debería mandarlo a la escuela. Lo mandaron a la escuela católica metodista, por lo tanto se tuvo que hacer católico y metodista, y fue católico y metodista toda su vida. Y entonces, cuando un niño negro llegaba a una escuela inglesa, y lo primero que hacía la maestra o el maestro era ponerle un nombre inglés. Y entonces, pues nada, te ponemos Nelson. Y desde entonces, a la edad de 6, 7, 8 años, pues desde entonces se llama Nelson Mandela, pero no era su nombre original, ¿no? Y entonces vivió con todas las comodidades, vivió en un ambiente, en fin, real, de casa real, vivió absolutamente alejado de la realidad de su pueblo. Estudió, era un gran estudiante, obtuvo grandes notas, fue a la universidad, su padre adoptivo, el regente, el rey Tembu, pues quería que sus estudios lo llevaran a ser consejero real. Pero después ocurrió una cosa, y es que el padre adoptivo, cuando ya había terminado la universidad, decidió a él y a su propio hijo, que era un poco mayor que Mandela, pero eran muy amigos se habían hecho muy amigos, habían sido como hermanos, ¿no? Decidió un verano que los iba a casar a los dos. Y le había ya elegido a la mujer y todo.
y a ninguno de los dos le gustaba la mujer que le habían elegido, ni querían casarse. Ya por ahí ya andaba por 18, 19 años, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Ni cortos ni perezosos, le robaron ganado al padre, lo vendieron y con el dinero huyeron, escaparon y se fueron a la ciudad de Johannesburgo, que no estaban las grandes minas, no estaban los grandes townships. Los townships son los barrios, no sé, habrán oído hablar de Soweto, de los barrios donde vivían millones de personas sin agua, sin luz, sin saneamiento, en unas condiciones terribles. Pues ahí llegó Mandela, y ahí fue cuando se dio cuenta de la realidad de su país y se transformó en una persona de proceder de la corte, de la Casa Real, y ser defensor de los ingleses, tener una educación anglófila y ser defensor de los ingleses, pues pasó a convertirse en el gran líder, en el gran luchador contra el apartheid, que no vamos a repetir lo que es porque ya lo hemos hablado, pero tampoco vamos a hablar de la historia de Mandela porque la pueden encontrar en el libro y porque es larguísima, está llena de grandes acontecimientos personales y políticos, de muchos años de lucha, de mucho sufrimiento, de 27 años en la cárcel de Robben Island, de torturas, en fin, de infinidad de situaciones por las que tenían que pasar los hombres y las mujeres que lucharon contra el apartheid en aquellos años. Una cosa que también es reseñable del libro es que no tiene un tono de loa, sin crítica, no es un retrato que intenta ajustarse a la realidad en todo lo posible y te muestra tanto las luces del personaje como las sombras, la parte más negativa quizás, los errores de juventud, problemas familiares y personales, y por eso también habla de un Nelson Mandela muy humano, que no es un dios, sino que es una persona que ha tenido un devenir determinado. Sí, por supuesto, como todo ser humano, Mandela también lo era, ¿no? Era un ser humano, cometía sus errores, sus equivocaciones. No se trata en este libro ni muchísimo menos de hacer un panegírico de Nelson Mandela, sino de contar la realidad de su vida, eso sí, es uno de los grandes personajes que ha dado la historia, ¿no? La historia de la humanidad. Bueno, desde el punto de vista familiar, por ejemplo, era un desastre, ¿no? Tuvo 3 esposas. La primera, pues la verdad es que, no sé, yo creo que se decidió muy pronto a la hora de decidir, tanto él como ella, con quién casarse, porque él, que era un luchador político que estaba metido en la batalla todo el día, de viaje en la cárcel, tal, se casó con una mujer que era testigo de Jehová y que él no podía, su religión le prohibía meterse en política y lo obligaba a quedarse en la casa, a ocuparse de la familia y a vivir en familia. O sea, 2 vidas totalmente incompatibles, ¿no? A pesar de lo cual había un lazo afectivo enorme, tuvieron 4 hijos, tuvo muy mala suerte también con los hijos. El primero de este matrimonio se le murió, después otro de ellos se murió en un accidente de coche, el mayor se murió de SIDA, que fue también el momento en el que la primera vez que alguien decía en Sudáfrica: mi hijo ha muerto de SIDA, porque era una vergüenza tener un hijo que muriera de SIDA. En fin, él nunca se pudo ocupar de su familia. Después se casó con Winnie Mandela, quizás la más conocida. Winnie Mandela era también una gran luchadora, tuvo 2 hijas con ella, pero a la primera, cuando la metieron en la cárcel, tenía 6 años, la hija mayor de que tuvo con Winnie, y ya no la permitieron volver a verla, a visitarlo a él a la cárcel hasta los 16, porque no te podían visitar hasta cumplir 16 años. Entonces, como que no tuvieron padre, ¿no? Como que él vivió siempre con la culpa de no haber podido ocuparse de sus hijos, de no haber podido dar una educación a sus hijos. Después se casó con Graça Machel, eso ya fue después de la cárcel, etcétera, ¿no? Pero después, bueno, pues tuvo
Lógicamente cometió errores políticos también, como por ejemplo el oponerse totalmente a que los blancos intervinieran en la lucha contra el apartheid, porque había blancos que eran incluso entre los afrikaners, ¿no? No les dije que cuando los Boers, los campesinos holandeses, decidieron ya no ser más holandeses, se pusieron a sí mismos una nueva nacionalidad. Dice, a partir de ahora ya no somos holandeses, somos afrikaners. Y ya no hablamos holandés, hablamos afrikaans, que es el holandés que hablaban, pero bueno, le cambiaron el nombre. Entonces, lógicamente después esa lengua pues se ha ido transformando, ¿no? Ahí con el paso del tiempo. Pero todo esto lo decía porque... Sí, porque, por ejemplo, había afrikaners que estaban en contra del apartheid. No todos los blancos estaban a favor del apartheid, la mayoría sí, pero no todos. Y había un partido comunista, que eran, la mayoría de los miembros del Partido Comunista eran blancos, ¿no? Y luchaban contra el apartheid. Mandela se opuso a aliarse con ellos, quería que eso fuera una lucha negra y tal. Fue un error que después reconoció, que después rectificó. Pero bueno, quiero decir que hay en la vida de Mandela, como no puede ser de otra manera, errores políticos, personales, de todo tipo, que desde mi punto de vista particular en nada ennegrecen, digamos, la estatura o ensombrecen, mejor dicho, la talla de su calidad humana, ¿no?